Saludos a otro episodio más del Evangelio de Lucas. Hoy estaremos leyendo y estudiando el capítulo número 5. Vamos a seguir viendo la obra y ministerio de Jesucristo. De eso se trata, ¿no? De aprender de Jesús, de conocer a Jesús, de ver sus obras, ver sus milagros y sus enseñanzas, para que nosotros no solamente podamos creer en Él, sino que podamos imitarle a Él para ser sus discípulos. Hoy, como ven aquí en la pantalla, vamos a ver algunos milagros, algunas enseñanzas. Vamos a ver cuando hizo el milagro de la pesca. Vamos a ver cuando hace el milagro de resucitar al paralítico. Digo, no resucitar al paralítico, sino de sanar al paralítico. Vamos a ver cuando hace el milagro de sanar al leproso. Y por último, el llamado de Leví o Mateo, ¿verdad? Como se le conoce, Mateo. So, ese va a ser el día de hoy, muy interesante. Me encanta este pasaje porque vemos ya Jesús haciendo muchísimos milagros, demostrando que Él es Dios, por eso se llama el Hijo de Dios, demostrando su poder, su divinidad y su autoridad sobre todas las cosas. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración para que sea Dios el que nos dirija en este día y después nos vamos directamente a la palabra. Bendito Dios, Padre Celestial y Padre Bueno. Te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, porque tú nos has revelado tu palabra para enseñarnos al Hijo, a Jesucristo, para que nosotros podamos saber de Él, aprender de Él y sobre todas las cosas creerle a Él y que en Él recibamos vida eterna y perdón de pecados. Te pido, Espíritu de Dios, que nos reveles, Señor, la palabra en este día, que nos des claridad, sabiduría y entendimiento de tu palabra. Y que hagas esto para tu gloria y tu honra y para nuestra edificación y nuestro beneficio. Y te pido esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos al primer versículo. Esta sección se llama Jesús llama a sus primeros discípulos. Dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes de la barca. Aquí vemos esta sección, ¿no? Que Jesús está en este lago que le llaman aquí en griego el lago de Genezaret, que en otras secciones se llama el mar de Galilea. Aquí Lucas, siendo él un gentil y escribiendo este libro para Teófilo, ¿no? Gentil, él utiliza una terminología más conocida por los gentiles, que es la idea de un lago, ¿no? De un gran embalse de agua dulce, cuando los israelitas lo conocían más como el mar de Galilea, pero es el mismo cuerpo de agua. ¿Okay? Y ¿verdad? Ya habían llegado de pescar estos pescadores y nos vamos a dar cuenta que uno de los barcos es de Simón, que conocemos como el apóstol Pedro. Y la gente sigue siguiendo a Jesucristo porque, como vimos la semana pasada, Jesucristo sigue enseñando con autoridad, enseñando de una forma diferente, de una forma con poder, pero también Jesús está haciendo milagros de sanación. Las personas están siguiendo a Jesucristo por varias razones. Algunos lo siguen por quien es Él, otros lo siguen por su enseñanza como rabino, como maestro, y otros lo siguen porque es aquel que sana y aquel que provee. Entonces, Él quiere hablarle a las multitudes, quiere predicarle y enseñar a las multitudes, pero lo están rodeando, ¿no? Se le tiran encima. Así como hacen hoy en día con las celebridades, ¿no? Que la gente se vuelve como media loca y como que se le tira encima a las personas y no le da espacio. Entonces él se decide sentarse en el barco y que Simón separe el barco de la tierra para él estar en el agua y la gente no se tire encima de él, para él poder hablarle a la multitud. Eso más o menos es todo lo que está sucediendo aquí. Entonces dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, ya terminó su discurso, su predicación, su enseñanza bíblica, y ahora le dice directamente a Simón Pedro, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Recuerde que, ¿quién es Jesús? Jesús es un carpintero. Todavía Jesús no se ha revelado así como el Mesías, como Dios. Hasta ahora las personas no están seguros si es un profeta, si es el Cristo, si es un maestro o qué está sucediendo.
Y Jesucristo era un carpintero, hijo de un carpintero en Nazaret. Y Simón Pedro es un pescador, ¿verdad? Con experiencia de toda su vida. Eh, Muy probablemente de familia de pescadores. Y, y dice, tengo que hacerle caso a un carpintero que no sabe mucho de pesca. Sin embargo, yo, que soy el experto, le estoy diciendo que ya no hay nada, ¿no? Pero fíjate lo que hace Pedro, Simón, ¿verdad? Como le llaman aquí. Dice, porque tú lo pides. Y esto nos va a dar una enseñanza en el día de hoy. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a rendirnos nosotros. Dice, no importa lo que yo piense que sé, no importa mi sabiduría, no importa lo que yo creo que sé, yo tengo que aprender a escuchar la palabra de Dios y a confiar en esa palabra y hacer lo que dice la palabra, porque lo que Dios siempre dice es mejor. ¿Quién mejor para saber dónde están los peces en el lago? Obviamente el creador de los peces. Y es interesante porque aunque Pedro en palabras finas está diciendo, ¿qué sabes tú de pesca? Yo soy pescador y ya estoy cansado de pescar y no agarramos nada. Pero como quiera dice, voy a hacer lo que tú dices. Y esa es la actitud correcta, ¿no? No importa lo que yo piense, yo voy a hacer lo que tú dices. Porque lo que tú dices siempre es bueno y es correcto. Versículo 6 dice, cuando le hicieron caso a Jesús, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Tengan esa idea, no sé si ustedes han ido a pescar o tienen compañeros, amistades que pesquen, y cuando tiran la red, ¿qué sucede? A veces no cae nada, sacan la red, está vacía, y la mayoría de las veces, por lo general, sacas algunos peces, ¿no? Sin embargo, aquí lo que está sucediendo es cuando Simón tira la red se llena de tantos y tantos y tantos peces que está a punto de romperse. Podríamos decir que esto es un milagro, ¿verdad? O sea, yo creo que no cabe duda que esto es un milagro, porque es algo que no sucede, es algo que es raro. Cuando tú tiras la red hace ruido, cae, muchos de los peces se van y los que se quedan son los que se atrapan. Y en este caso, Dios está haciendo algo que es tan obviamente sobrenatural para darle una lección a Pedro y una lección a nosotros. ¿Sí? Entonces sigamos con la palabra. Dice, versículo 7. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, ¿verdad? Pedro. Y Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Fíjense lo que Jesús está haciendo. Jesús le iba a pedir ¿qué? Le iba a pedir a Pedro, a Juan, ¿verdad? Y a Jacobo que abandonaran su negocio y lo siguieran a él a tiempo completo. Y Jesús hace este milagro para él probar quién es él y para que estas personas digan, es mejor seguir a Dios que seguir que seguir en nuestro negocio. Y tengan en cuenta que el milagro fue tan grande que no solamente las redes se iban a romper, sino que ambos barcos por poco se hunden de tantos y tantos peces que había en el barco. Díganme si eso no es un milagro o no. Eso es una cosa que nunca, jamás sucedería. La probabilidad de que eso suceda en la vida real sin intervención divina es 0.0001%. Sin embargo, Jesús lo hizo con un propósito. Para que nosotros veamos que Él tiene control de la naturaleza. Porque Él es el creador de la naturaleza y es el que sostiene la naturaleza con el poder de su palabra. Y Él le deja saber no solamente a Simón, Pedro y a Juan y Jacobo quién es Él y lo que está haciendo,
sino a todos los que están viendo y siendo testigos de todo lo que está pasando ahí. Por eso es que la fama de Jesucristo se esparce de tal forma que multitudes de miles y miles y miles y miles de personas lo siguen todo el tiempo. Por estas cosas que él hace, que obviamente son divinas. Y fíjense que es interesante cómo vemos al apóstol Pedro trabajando con el apóstol Juan y su hermano Jacobo. Ya desde antes de que Jesús existiera, ya eran socios de pesca. Y ahora estos son los que Jesucristo llama a pescadores, gente de no muy alta escala social, gente sin poca educación, ¿verdad? Con poca educación. Y estas son las personas que Jesucristo dice, ven, porque a ti yo te voy a usar. Ustedes ahora eran pescadores de animales, de peces, pero ahora van a pescar hombres. Ahora van a hacer algo mejor y algo que es eterno, con fruto eterno, que es proclamar el Evangelio, establecer la iglesia y traerle gloria a Dios por la proclamación del Evangelio y por su vida. Y obviamente me gusta como Jesús le dice, no temas. Recuerden cuando los ángeles aparecían a los seres humanos y temían, y el ángel decía, no temas. Esto es lo que está sucediendo aquí. Simón, Pedro, Juan y Jacobo están presenciando algo sobrenatural y le entra el temor porque saben que es algo más grande que ellos, es algo desconocido, es algo divino. Y no saben lo que sucede, no saben lo que está pasando. Y por eso Jesús los calma y dice, no teman. Y le dice el propósito de lo que acaba de suceder. Ustedes van a ser ahora pescadores de hombres. Van a ir por el mundo a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero antes yo los voy a adiestrar. Antes van a vivir conmigo por 3 años y van a aprender cómo se hace. Van a aprender la palabra. Yo los voy a enseñar. Ustedes son mis discípulos, yo soy su maestro. Y esa es la dinámica que vamos a estar viendo por los próximos 3 años. Es un proceso de discipulado, de adiestramiento y de enseñanza intensivo para estas personas. Luego el versículo 12 es otra sección diferente donde vemos que Jesús nos va a enseñar que Él tiene no solamente poder sobre la naturaleza, ¿verdad? Sobre los animales, que los dirigió a estar todos agrupados en un mismo sitio para que la red los cubriera y así hacer el milagro, sino que ahora vamos a ver que Dios tiene poder sobre las enfermedades. Y no solamente tiene poder sobre las enfermedades, vamos a ver el amor y la misericordia de Dios, que es inmesurable. El amor de Dios es increíble, es otra cosa. Miren lo que dice el versículo 12. Estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, cubierto, no que tenía un poquito, estaba lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjense lo que está sucediendo. En esta ciudad, en una esquina, en un rincón, hay un leproso. ¿Y por qué está así solo y como abandonado? Porque en los tiempos de Jesús, el que tenía lepra era, ¿verdad?, excomulgado, sacado de la ciudad, sacado de la sociedad. Nadie quería hablar con él, nadie quería mucho menos tocarle, no querían tener ningún tipo de relación con el leproso. De hecho, el leproso, mientras caminaba alrededor de las personas, tenía que decir, en inglés llaman unclean, ¿no? Como no limpio, porque no estaba, porque tenía lepra, ¿no? No estaba limpio ceremonialmente y tenía que decir unclean delante de las personas para que las personas se alejaran de él. Qué vida más difícil, más trágica. Mientras él tuviera lepra, no pudiera tener acceso a la sociedad ni al contacto con nadie. Tras su enfermedad tiene ese dolor físico y tiene ese dolor emocional de su soledad y de su rechazo. Y nadie lo quiere tocar, nadie, es un indeseable. Pero se acerca a Jesús. Y fíjense que no duda de Jesús. Él no dice, Señor, tú podrás sanarme, o Señor, tú tienes el poder de sanarme. Ese leproso reconoce quién es Jesús. Y sabe el poder de Jesús, y sabe quién es Él, lo que Él puede hacer. Ahora, lo que él no sabe es si es la voluntad de Dios que él lo sane o no.
Por eso le dice, Señor, si quieres, ¿verdad? Si es tu voluntad, límpiame. Límpiame esta llaga, esta enfermedad que me consume. Fíjese cómo Jesús le responde a ese clamado, ese clamor. Versículo 13. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, se limpia. Al instante, la lepra lo dejó. Fíjense qué bonito es Jesús. Al que es intocable, al que es indeseable, al que es un estorbo para la sociedad, Jesucristo no solamente lo sana, sino que antes de sanarlo lo toca. Tú sabes lo que eso tiene que haber significado, no solamente para los que están mirando, sino para el enfermo. Este Señor, este rabino, este profeta, este Mesías, que es santo, elevado, tuvo la audacia de tocarme. Eso es algo grande, algo maravilloso, demuestra el amor y la misericordia de Jesús. Y no solamente lo toca, sino que lo limpia. Y fíjense cómo dice aquí, no es que se fue sanando poco a poco, no. Al instante todo se desapareció. Y todas las personas que estaban alrededor observando con asombro lo que estaba sucediendo, fueron testigos. ¿Y qué sucede? Versículo 14. Y Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie. ¿Por qué? Jesús no desea que la gente venga a Él por ser sanado, por ser limpio, por algún beneficio físico, por algún beneficio ¿verdad? de su vida cotidiana. Jesús no quiere que tú vengas a Jesús porque te va a tener una buena vida, o porque vas a tener dinero, o porque vas a tener trabajo, o porque vas a tener salud. Esa no es la razón para venir a Jesús. Venimos a Jesús porque Él es Dios, Él es nuestro Creador. Venimos a Jesús porque Él nos ama. Venimos a Jesús porque Él es misericordioso y lleno de gracia. Venimos a Jesús porque Él nos limpia del pecado. Venimos a Jesús porque Él dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Y si Él quiere, como este es el caso, y Él nos puede sanar, nos puede dar el dinero, nos puede dar trabajo, nos puede dar la vida que Él quiera darnos. Pero eso es por añadidura, eso es secundario. Y no se lo quiere que se lo diga a nadie porque tampoco es el tiempo. O sea, Jesucristo recuerda que tiene un tiempo para cada cosa. Sin embargo, mira lo que le dice, no se lo digas a nadie, pero anda, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Él tenía que ir y presentarse delante del sacerdote para que el sacerdote lo revisara completo y declarara que estaba sano. Al él declarar que estaba sano, tenía que bañarse, afeitarse, ponerse ropa limpia, para entonces hacer el sacrificio, si no me equivoco eran 2 palomas o algo así, y regresar a la sociedad ya como limpio. Fíjense que el sacerdote no tiene poder ni la autoridad para sanar. El sacerdote simplemente declara lo que está sucio o lo que está limpio. El que tiene poder para sanar es Jesucristo, que no es simplemente nuestro sumo sacerdote, es nuestro Mesías, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro profeta, es nuestro Rey. Entonces dice, su fama se difundía cada vez más, la fama de Jesús, y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. O sea, lo que les dije ahorita, ¿no? Anteriormente. Él era seguido por muchas personas, una multitud de personas, y lamentablemente no todos estaban con Jesús por Jesús. Había unos que estaban con Jesús por Jesús, había unos que estaban por su enseñanza y había otros que estaban por sus beneficios. Y vamos a ver luego, más adelante, no hoy, que llega un punto que las multitudes abandonan a Jesús. Y solamente se quedan los 12, los fieles a Él. Y vamos a ver que muchas de estas personas lo abandonan porque estaban con Él, como dice la canción, por los panes y por los peces, pero no por Él. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de que no toda aquella persona que dice Jesús, Jesús es salva. Hay muchos que van a decir Jesús, Jesús y lo siguen y están con Jesús por un tiempo, por una temporada, pero no permanecen, pero no hay fruto, pero no hay obras.
Cuando se pone el asunto difícil, se van. Cuando ya no tienen los beneficios, se van. Y el tiempo nos revela quién realmente está con Jesús, por Jesús, y quién no. Y al final dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Una cosa que el Señor Jesús nos enseñó en su vida es la importancia de la oración. La oración era vital y clave para la vida del cristiano, para la vida de Jesús como hijo de Dios y para la vida de nosotros como, ¿verdad?, hijos de Dios que somos. Él nos daba ejemplo con su vida, testimonio con su vida de la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de estar constantemente en comunicación, en oración con nuestro Dios Padre Celestial. Jesucristo, para hacer su ministerio correcto de una forma agradable para Dios, tenía que constantemente estar en comunicación directa con Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar en comunicación directa con nuestro Dios para hacer las cosas que le agrada a Él, para caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús? Si Jesús tenía que hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Pero lamentablemente nos cuesta orar. La vagancia nos gana los entretenimientos, los problemas, o el trabajo, o siempre hay el famoso factor tiempo. Y no le dedicamos el tiempo a orar. Si Jesús lo hacía, aprendamos de Jesús y seamos como Él. Esa es la idea de todo esto. La próxima sección, que comienza en el versículo 17, tenemos otro milagro de Jesús. Y este es muy interesante, porque no solamente va a sanar a alguien, obviamente, sino vamos a hablar de la fe. Y va a haber los famosos fariseos y escribas, los perseguidores de Cristo. Dice, y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, y Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Voy a parar aquí un momento. La fama de Jesús era exponencial, se había regado, esparcido por todo Israel. El profeta que enseñaba, el rabino, que enseñaba con autoridad. Recuerden lo que él declaró de sí mismo, que la profecía de Isaías 61 se había cumplido en él. Y él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Yo tengo poder y autoridad, etc. Y la gente trató de matarlo. Y ahora vienen todos estos líderes religiosos que se supone que amen y sirvan a Dios. ¿Vienen a qué? A investigar y a hacer juicio sobre Jesús. No vino uno, no vino dos, no vino tres. Vinieron en masa de todo Israel, tanto fariseos como escribas, que son como el sacerdote, que son ¿cómo se llama? Los conocedores de la ley, para estar viendo y escuchando lo que sucede. Y no lo hacen porque quieran aprender de Cristo, ni nada de esas cosas. Lo hacen para juzgar a Jesús. Pero fíjate lo que dice. El poder de Dios, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. No se trata de lo que nosotros queremos hacer, se trata de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y Dios provee lo necesario para hacer que su voluntad se cumpla. Lo vemos aquí en este caso. Versículo 18. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Este hombre está acostado en una camilla, no puede moverse, está paralítico y lleva así años. Y lo llevan donde Jesús porque saben que Jesús sana. Ahora bien, la casa donde está Jesús está tan llena de personas que no pueden entrar. Mira lo que hacen. Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea, al techo de la casa, y lo bajaron con la camilla a través del techo. Entonces, rompieron el techo para poder bajar al paralítico con soga, para que se llegara a donde Jesús, porque sabían que si Jesús lo tocaba o lo veía, iba a ser sano. Qué grande fe de estas personas.
¿Y cómo sabemos que tenían fe? ¿Cómo yo puedo decir que estas 4 personas tenían una fe increíble en Jesús? Por todo lo que hicieron para llevar a cabo su plan. Si no hubiesen tenido fe de que Jesús realmente iba a sanar a su amigo, no hubiesen hecho todo esto. Mucho trabajo, muy difícil, no. Quizás no lo sana nada, olvídate, vamos. Pero eso no es lo que hace. Por el contrario, hacen milagros, hacen lo imposible, no milagros, lo imposible para que Jesucristo lo vea, y lo vio. Vamos a ver qué sucede. Y lo bajaron de la camilla, bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Recuerden, en Nazaret, Jesús no hizo milagros. ¿Por qué? Porque no encontró fe. Y la fe es lo que agrada a Dios. Nada bueno se puede hacer sin fe. Allá, como no había fe, lo que había era rebeldía y duda y cuestionamiento, Jesucristo decidió no hacer ningún milagro en Nazaret. Pero aquí, la fe es increíblemente visible, y Jesucristo le dice al paralítico: tú tienes mucha fe, ustedes tienen mucha fe, tus pecados te son perdonados. ¿En fe en quién tenían? En Jesús. Y como tenían fe en Jesús, sus pecados los perdonó. Ahora fíjense que él es un paralítico. ¿Qué querían? ¿Qué pensamos que querían esos 5 individuos que sucediera? Que Jesús sanara el paralítico y el paralítico caminara. Pero fíjate que Jesucristo hace: tus pecados te son perdonados. Como que lo hace a la inversa, ¿no? Y hay un propósito detrás de todo esto. Nada ocurre por casualidad o en vano. Vamos a ver qué sucede en el versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, estaban pensando y analizando, escuchando las palabras de Jesús y lo que estaba sucediendo. Dice: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y están en lo correcto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y si yo o cualquier otra persona dijéramos: tus pecados te son perdonados, sería una blasfemia en contra de Dios, porque ¿quién soy yo para perdonar los pecados de nadie? No hay ningún ser humano en existencia que pueda decir eso, porque solo Dios puede perdonar pecados. Yo puedo decirte las promesas de Dios, que es muy diferente. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que si tú crees en el Señor Jesús, si tú pones tu fe en Jesús y te arrepientes de tus pecados con fe, ¿qué sucede? Jesús te va a perdonar tus pecados. Eso es promesa garantizada de Dios. Pero esa no es mi palabra, esa no es mi promesa, esa no es mi verdad. Esa es la verdad de Dios, la palabra de Dios y la promesa de Dios. Por lo tanto, lo puedo decir de esa forma sin que se me quede nada por dentro, con toda verdad. Pero yo no puedo decir: tus pecados te son perdonados, porque yo lo digo. Solo Dios puede decir eso. Y ellos lo saben. Y fíjense que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y rápido, estas personas que vinieron a enjuiciar a Jesús ya están pasando juicio. Y dicen: conociendo Jesús sus pensamientos, le responde. ¿Qué Jesús nos está diciendo aquí? ¿Qué Lucas nos está diciendo? Este Jesús tiene poder, tiene autoridad, hace milagros, hace grandes maravillas, y también lee la mente de las personas. Nadie tiene ese poder, ni siquiera Satanás puede leer el pensamiento de alguien, excepto Dios. Para Dios no hay nada escondido. Dios conoce los pensamientos de nuestra mente, conoce las intenciones de nuestro corazón, porque Él es Dios. Él nos creó, Él nos hizo, Él tiene todo poder, toda autoridad. Y Jesús está diciendo aquí: yo puedo leer la mente, yo conozco tus intenciones, porque yo soy Dios. Y Él, como leía la mente de ellos, dice: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, en el momento, él se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que habían estado acostados
y se fue a su casa glorificando a Dios. Dice, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Déjeme ponerle un poquito más de imagen a esta escena. Ustedes han visto una persona que está en silla de ruedas, que está paralítica por muchos años. Han notado sus piernas, han notado sus brazos, han notado su torso. ¿Qué sucede con los músculos de esas personas? No están fuertes. Apenas tienen unos musculitos, como que se deshacen. Y tienen las piernas flaquitas, los brazos así flaquitos y débiles. No pueden sostenerse por sí mismos. Y esta persona, en cuestión de un segundo, no solamente se sanó, sino que sus músculos crecieron para darle fortaleza, para que se pudiera parar, tomar su camilla. Una persona que está débil no puede agarrar una camilla en sus manos, pero una persona que está saludable sí. Y agarra su camilla y se va caminando como si nada. No tenía pérdida de balance, no tenía problemas de sostenerse de pie, no tenía problemas de cargar el peso de la camilla. Iba por ahí glorificando a Dios con gozo y alegría. Imagínense ver algo así en persona. Es aterrador. Es como que, ¿qué es esto? Sería algo como de película, ¿no? Pero es lo que sucedió. Por eso todos quedaron atemorizados. Todos quedaron maravillados. Y muchos de ellos glorificaban a Dios por lo que estaba sucediendo. Porque no hay otra forma que sea la obra de Dios. Pero mire lo que sucede antes. Jesucristo le está diciendo a los fariseos y a los escribas. Yo escuché lo que está en tu corazón y en tu mente. Ellos saben que Jesús les leyó la mente. Pero no solamente se queda ahí, sino que le dice, el Hijo del Hombre. En vez de decir yo, o Jesús, o el Hijo de Dios, no, dice, el Hijo del Hombre. Y eso es un título. Lo vemos en el libro de Daniel, cuando se habla del Mesías que ha de venir. La profecía del Mesías, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. El Hijo del Hombre. Y él se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre. El título mesiánico. Jesucristo de un instante le dice, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo tengo autoridad y poder y hago milagros, yo leo tu mente, yo sé las intenciones de tu corazón y yo perdono pecados y para que veas que sí, voy a hacer algo que puedes ver. Y le hace el milagro del paralítico. ¿Por qué hace esto? Yo podría decirle, si yo fuera un malvado, o sea, un charlatán, yo podría decirle a cualquier persona, tus pecados te son perdonados. ¿Quién podría probar lo cierto o falso? Nadie. Él dice, para que veas que lo que yo hice es cierto, para que veas que perdoné los pecados de esta persona, ahora voy a hacer algo que es visible e indiscutible. Esto es lo que está sucediendo aquí. Dios... Una de las cosas que a mí me asombra de Dios es que Dios no nos pide que creamos en Él a ciegas. La gente dice que la fe es ciega. No, la fe no es ciega. Dios nos da evidencia tras evidencia, evidencia tras evidencia de quién es Él. Y que no tendremos excusa, dice Dios, cuando nos presentemos a Él si no le hemos creído. La palabra de Dios dice que cuando las personas que mueren sin Jesús van a la presencia de Dios para ser juzgados, porque todos vamos a ser juzgados, no van a tener excusa alguna. Lo dice en Romanos, capítulo 1 y 2, léelo. Por lo tanto, Jesucristo nos da evidencia tras evidencia de que Él es el Hijo del Hombre, el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es divino, de que Él es creador, de que Él sostiene todo con el poder de su palabra y de que Él es la salvación del mundo. Y Él tiene poder para dar vida y tiene poder para perdonar pecados. Solo Dios puede hacer eso. Si quieres evidencia de quién es Jesús, te la están dando. Está de ti si aceptas la evidencia o si te quedas como los fariseos y los escribas que aunque tenían la evidencia en la cara no la aceptaban. Está de ti. Nadie te va a obligar, nadie te va a forzar. Jesús es amoroso, lleno de gracia y misericordioso. Y Él pone esto aquí para que tú tomes la decisión. Aquí está. Te he dado todo.
di mi vida por ti, te hice milagros, te di pruebas, preservé las pruebas. Hay pruebas y evidencia en las personas alrededor tuyo. Simplemente humíllate, arrepiéntete y cree en Él. Eso es todo. Pero tiene que salir de ti, tiene que venir de ti. Nadie te va a obligar, nadie te va a forzar. Tiene que ser por amor. Seguimos al próximo tema. En esta sección se llama Jesús llama a Leví. Prácticamente Leví, donde te puede adelantar, que es el que escribió el libro de Mateo. Bueno, una persona importante. Y vamos a ver, así como Jesús llamó a pescadores, que son baja sociedad, ahora se va a ir más abajo aún. Ahora va a llamar a traidores para que sea parte de sus seguidores, sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Ningún israelita, ninguno que tenga dos dedos de frente, le hubiese pensado que un recaudador de impuestos, que un traidor del pueblo israelita podría ser escogido por Dios para algo. Estos recaudadores de impuestos, tengan en mente que Israel está conquistada. Israel no es libre. Israel está bajo el dominio romano. Y lo que ellos hacen es, toman a estas personas del mismo pueblo, o sea, israelitas, y les dicen: tú vas a ser un recaudador de impuestos, tú vas a recolectar y quitarle el dinero a las personas para enviármelo a mí, Roma, y tú puedes cobrarle más para sacar dinero para ti. Siempre y cuando me pagues lo mío, tú haces lo que te da la gana. Y estas personas eran vistos como lo peor de Israel. Eran traidores a Israel. Nadie los quería ver, todo el mundo los odiaba porque eran traidores, porque Israel estaba siendo conquistada, dominada por un imperio. Por eso estaba gobernado Poncio Pilato y las tropas romanas, etc. en Israel. Y esta persona que es un traidor, que es una persona enemiga de Israel, una persona que vendió su patria por dinero, es a quien Jesucristo le dice: sígueme. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué nos prueba esto? Esto nos prueba que no se trata de nosotros. Esto prueba que no se trata de nuestras obras. Esto prueba que no se trata de qué tan buenos o qué tan malos somos. Esto nos prueba de que no se trata de absolutamente nada de mí, sino de la gracia y misericordia de Dios. Somos salvos por gracia, es un favor inmerecido. Fíjense quién Jesús está escogiendo, lo más bajo de la sociedad. Ninguno de ellos tenía mérito alguno para hacer algo, pero a estos son los que Jesús coge, porque Él los ama y los transforma y los prepara y los cambia. Tanto así que los hace los pilares de la fe, que los hace la fundación de la iglesia. Fíjense cómo responde este traidor, ¿verdad? Este recaudador de impuestos. Versículo 28. Y él, ¿verdad? Leví, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. ¿Qué tienen en común Leví, Simón, Juan y Jacobo? Que lo dejaron todo. Abandonaron todo por Dios. Y eso nos recuerda lo que el Señor Jesús nos dice de nosotros, sus discípulos. Dice que nosotros tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Que el que no ame, que si yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hija, a mi casa, a mi trabajo, más que a Jesús, no soy digno de Jesús. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi esposa. Dios va primero. Dice que Jesús dice que nosotros como sus discípulos somos llamados a negarnos a nosotros mismos.
a negarnos a nosotros para servirle y seguirle a Él. Y estas personas nos han dado un ejemplo perfecto de lo que es eso. Dejan todo y siguen a Dios. Dice 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados en la mesa con ellos. Ahora Jesús, Leví deja su puesto de recaudador de impuestos y se va, no le importa. Y le dice a Jesús, vente, te voy a invitar a comer a mi casa. Por cuanto un rabino, un escriba, un sacerdote, un fariseo, entraba a la casa a comer con un recaudador de impuestos. Jamás. Primero muerto. Leví no solamente lo llama a sentarse a la mesa con él a comer, sino que invita a todos los recaudadores de impuestos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué sabía Leví? ¿Qué sabía Mateo? Que quiso invitar a todas estas personas indeseables, traidores, pecadores, a la mesa con Jesús. Mira lo que pasa en el versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban y los discípulos de Jesús, a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? O sea, como que eso es una afrenta, eso es absurdo. Pero Jesús le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Son palabras sencillas pero profundas. Jesús le está diciendo, ellos necesitan de mí. ¿Quiénes son? Vamos a pensar en la idea del médico, ¿no? ¿Quién va a un médico? ¿El médico qué hace? El médico sana, ¿no? Pero ¿a quién sana? El médico sana a las personas que van a él, ¿verdad? El médico tiene su oficina. Y si yo estoy enfermo y reconozco que estoy enfermo, me doy cuenta de algo no está mal conmigo, yo no estoy bien, estoy mal. Voy a ir al médico y le pido ayuda. Y le digo, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, sáname. O lo llamo y que venga a mi casa, como eran los tiempos de antes, lo más seguro, y el médico venía y escuchaba, y yo lo mismo, ¿no? La misma transacción. Jesucristo le está diciendo a estos fariseos, a estos escribas, estas personas que están aquí, que Mateo llamó, que Leví llamó, necesitan un médico. ¿Se dieron cuenta que necesitan un médico? Llamaron al médico. Pero ustedes, aunque están enfermos de muerte, no se dan cuenta que están enfermos y no quieren venir al médico. Porque Jesucristo no le está diciendo, ustedes son santos y perfectos y buenos y por lo tanto no necesitan el médico. No, lo que le está diciendo es, ustedes están enfermos de muerte, a punto de morir, pero por su dureza de corazón no lo reconocen y rechazan al médico, rechazan a Jesucristo. Rechazan la salvación que está en la punta de sus dedos. Sin embargo, estos que ustedes llaman pecadores, reconocen que tienen la necesidad de un Salvador, que están mal y que necesitan a un médico. ¿Quiénes van a salir mejor? ¿Los que se creen justos o los que reconocen su necesidad de Dios? ¿Ya ves por qué Leví los invitó? ¿Cuál fue el propósito? Jesucristo nos llama, como dice al final, a todos nosotros, pecadores, desobedientes, a que nos arrepintamos. Fíjense que Él nos dice, tú eres un pecador y te voy a dar lo que te mereces, que es muerte. Pudiera hacerlo, pero no lo hace. Sin embargo, Él dice lo contrario, Él dice algo bueno, basado en su amor, en su gracia, en su misericordia. Él nos dice, aunque tú naciste con naturaleza de pecado, aunque toda tu vida, tu carne, se ha inclinado, te ha hecho inclinar hacia el pecado, aunque has decidido escuchar tu carne y tus deseos y tus pasiones de tu corazón pecaminoso, y has desobedecido mi palabra y me has rechazado y me has abandonado, aún así yo te amo.
Aún así yo doy mi vida por ti. Aún así yo tengo misericordia para contigo. Aún así yo te extiendo gracia. Para que si tú te arrepientes y reconoces tus pecados y crees en mí y en mi obra, obtengas perdón de pecado y vida eterna. ¿No es eso amor? ¿No es eso misericordia? ¿No es eso gracia? Gracias a Dios por ser tan bueno. Porque nos da lo que no nos merecemos. Y estas personas que son conocedores de la ley, conocedores del Antiguo Testamento, no se dan cuenta de a quién tienen a frente. Ni la oportunidad que le está dando. Y termina este capítulo con una última sección que es referente al tema del ayuno. Y tiene unas parábolas bien interesantes, bien bonitas. Y eso nos ayudan mucho a entender lo que está sucediendo. Versículo 33 dice, ellos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Aquí le están sacando en cara su religiosidad. En otras palabras, estos ayunan y los tuyos no. En otras palabras, no están actuando bien. Como quien dice, estos son más santos, estos están más cerca de Dios, ustedes están por acá. Y lo que sucede es lo siguiente. Era costumbre de los fariseos, de los tiempos de esos grupos religiosos, era costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Y en adición, ayunaban en otros festivales. ¿Ah? Y eso lo hacían porque era ordenado en el Antiguo Testamento. Ahora bien, eso era para su beneficio. Ese ayuno es para el beneficio de ellos, para ellos poder acercarse a Dios, etc. No era para ver quién era más justo, más recto, más santo. No era para enjuiciar a otros porque no lo hicieran. No era para ellos sentirse superiores. Y está diciendo, ustedes y sus discípulos no están ayunando, ¿qué pasa? Fíjense lo que le dice Jesús. Versículo 34. ¿Acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Dios lo que nos está diciendo es, ¿por qué van a ayunar si están con Dios, si están conmigo? Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios en el cielo, no va a haber ayuno, jamás, no va a haber ayuno, se acabó el ayuno. Voy a estar en gozo y en éxtasis todo el tiempo de mi vida con Dios junto a Él. Y la palabra dice que Él va a sentarnos en la mesa y Él va a servir y mi copa rebosará. O sea, va a haber alegría, gozo. Porque voy a estar con Jesús, voy a estar con mi Señor, voy a estar con mi Dios. ¿Por qué voy a ayunar? Esto es lo que está sucediendo, porque van a ayunar si están conmigo. Pero llegará el día en que yo me vaya, porque Jesucristo va a morir, pero va a resucitar, y después que resucite, sube al cielo, asciende al cielo en una nube, y se sienta en su trono. Y ese día, entonces mis discípulos van a ayunar. Ahora, ¿cuál es la razón del ayuno? El ayuno siempre se ha hecho, se ha asociado con una pérdida, con un dolor, ¿verdad? Estoy ayunando porque estoy dolido porque perdí a alguien. Por ejemplo, en este caso, los cristianos, los discípulos, ayunan porque Jesús no está con ellos. Y tienen un dolor, tienen un duelo. Esa es la palabra correcta, un duelo. En inglés un grievance. Y ese momento va a llegar. Pero mientras Dios y el Señor esté con ellos, no van a ayunar, créelo. Va a ser gozo y alegría porque están junto a su Señor. Y eso es lo que le corresponde, le dice. Ahora nosotros estamos esperando la venida del Mesías. Estamos esperando que llegue Jesucristo. Añoramos nuestro Señor. Aunque estamos unidos por Espíritu. Obviamente, el Espíritu de Dios está en mí. Estoy sellado para la resurrección, etc. No lo veo. No lo toco. ¿Verdad? Me hace falta.
lo añoro, lo deseo. Deseo estar a su lado. Deseo estar a la mesa con mi Señor. Y, y ahora yo puedo ayunar. Ahora yo puedo ayunar y acercarme a Él negando mi carne en lo que llega a lo que es bueno y permanente y perfecto. Pero mientras estos discípulos estaban con su Señor, no hacía falta el ayuno. No era necesario. Entonces, fíjense las parábolas que vienen ahora. Y tienen que ver con este tema. Tienen que ver con el tema de lo que era antes y lo que es nuevo. Lo que eran los rituales de la ley y lo que Jesucristo trae ahora en la gracia. Dice, les digo una parábola, versículo 36. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. So, voy a parar aquí. Está haciendo dos comparaciones que son llevando el mismo mensaje. Si yo tengo un pedazo de tela viejo y tiene un roto y yo le tengo que poner un parcho para arreglarlo, ese pedazo de tela que va a parchar la tela vieja no puede ser nueva. ¿Qué le sucede a la tela nueva? Se encoge, cambia de tamaño, cambia de forma, o se estira, etc. Y él dice, no, tiene que ser igual. Porque si yo coso ese pedazo de tela nueva en un pedazo de tela vieja, va a romper la vieja, va a romper y ninguno de los dos va a servir. De igual forma, si yo tengo antes hacían estos envases de piel, lo hacían de estómago de animales, de piel, de diferentes cosas, y entonces lo cocían de cierta forma que lo hacían como un envase para echar vino, y echaban el vino nuevo y lo cerraban. ¿Qué pasa con el vino? Se fermenta, ¿no? El vino se fermenta, por eso tiene alcohol. Y ese vino, al fermentar, genera gases y expande. Ahora bien, esa piel o ese estómago de ese animal se expande y es flexible y aguanta esa expansión. Pero obviamente tiene sus límites, ¿no? Si yo me tomo ese vino y vengo para por cualquier razón, no tengo otro, no quiero gastar dinero, le echo vino nuevo a ese mismo vino que ya está expandido, cuando se vuelva ese vino a fermentar y pase por el mismo proceso, eso va a hacer que se expanda más y va a romper y todo se va a perder. Se pierde lo viejo y se pierde lo nuevo. Y eso es exactamente lo que está diciendo Jesucristo aquí. No podemos mezclar los rituales del Antiguo Testamento con el mensaje de la gracia, que es lo nuevo. No podemos mezclarlo, lo vamos a ver en los evangelios. Si quieren verlo un poquito mejor, lean el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, ese es el tema del libro entero, donde las personas querían mezclar los rituales y la ley del Antiguo Testamento con la doctrina de la gracia, ¿verdad? Con el nuevo pacto del Nuevo Testamento y ponerlos a funcionar juntos. Y Pablo, que es el autor del libro de la carta de los Gálatas, nos dice que eso jamás ni nunca podría ser. ¿De dónde Pablo saca eso? De aquí. Esto es un ejemplo cuando Jesús dice, había un pacto anterior, el pacto mosaico. Está el pacto de Abraham, el pacto mosaico. Y ese pacto había que cumplirse. Y era necesario. Y de hecho Jesucristo cumple ese pacto a perfección y lo satisface. Pero él dice, ese pacto mosaico no se puede seguir haciendo. No se puede mezclar con el nuevo pacto de la gracia. Porque entonces ninguno de los dos sirve. Ni este salva, ni este salva. Y eso es exactamente lo que dice Pablo en Gálatas. Jesucristo nos está diciendo, sí, el viejo pacto tenía su propósito y fue útil. Y Jesucristo lo cumple y lo satisface perfectamente. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga mi fe en Él,
yo sea aceptado delante de Dios como si hubiese cumplido el viejo pacto en su perfección. Porque los méritos y la obra de Jesús es puesta sobre mí, es imputada sobre mí. Entonces yo ahora me baso en el nuevo pacto, que es el pacto de gracia, donde yo soy salvo por gracia a través de la fe, no por obras, aunque esa fe sí va a producir obras. ¿Me entienden? Por lo tanto, yo me quedo con lo nuevo y lo viejo lo pongo aparte. No es que sea malo, sino que ya Jesucristo lo cumplió y no me hace falta. Por eso ahora yo puedo comer camarones, puedo comer cerdo, no tengo que hacer los rituales, los sacrificios, etc. Porque ya Cristo hizo eso por mí. Es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. No solamente muere por nosotros, sino que vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, cumpliendo el viejo pacto a perfección. Entonces mira cómo termina el versículo 39. Y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. So, lo que está diciendo Jesús, le está diciendo a los fariseos, ustedes están acostumbrados a esto que es antiguo, a esto que ya llevan tiempo haciéndolo, y no están dispuestos a dejar lo viejo por lo nuevo. Fíjense que no está diciendo que lo viejo es mejor que lo nuevo, ni que lo nuevo es mejor que lo viejo. Está diciendo que hay un orden y que ellos debieron reconocer que ya lo antiguo pasó, Jesucristo lo cumple y ahora hay un pacto de un nuevo pacto, el pacto de gracia, que Jesucristo es el Señor de ese pacto y que deben dejar lo viejo por lo nuevo. No sé si ustedes toman vino o si conocen a alguien que sea conocedor de vino. Ningún conocedor de vino se dejaría una copa de vino añejo, ¿verdad?, por una copa de vino barato nuevo. De hecho, hasta el precio es diferente, ¿no? Porque supuestamente sabe mejor y no sé, es mejor. Esta es la analogía que Jesucristo nos está diciendo. Él compara el vino antiguo, añejo, con el antiguo pacto, que estos fariseos están tratando de que ellos cumplan, ¿verdad?, que ayunen, etc. Y el vino nuevo es el pacto de la nueva gracia, que es mejor. Y él está diciendo, ustedes, por su dureza de su corazón, por arraigarse a sus costumbres, nunca van a aceptar este vino nuevo. Y así mismo es. Luego vamos a ver al final del libro que son estos fariseos y escribas que buscan matar a Jesucristo hasta que logran que lo crucifiquen. Y logran que lo crucifiquen no porque tuvieron el poder y la audacia, sino porque Jesucristo se dejó que lo crucificaran. Simplemente Jesús le está hablando palabras de juicio para que ellos sepan por qué están haciendo lo que están haciendo. Pues estas personas no van a cambiar. Estas personas no van a soltar el vino viejo por el nuevo. No van a soltar los rituales, las obras, por la fe y la gracia. Pero alabado Dios que nosotros podemos recibir la buena noticia del Evangelio. Que podemos recibir la verdad, las buenas nuevas de salvación y estar bajo el pacto de la gracia, el nuevo pacto de la gracia que es en Cristo Jesús. Para que si nosotros nos arrepintemos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesús y le seguimos, vamos a ser salvos, vamos a ser perdonados de pecados, vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús, vamos a ser sellados por el Espíritu Santo como garantía de resurrección de los muertos. Y esto no por obras, es un regalo de Dios. ¿Qué mejor noticia que eso? ¿Qué mejor noticia que esta, mis amigos? Compartan este video con alguien que no tenga a Cristo. Con alguien que hagan como Mateo, como Leví, que conoció a Cristo y dijo, no, yo tengo que decirle esto a mis amigos, y llamó a todos los otros, ¿verdad?, pecadores, todos los otros recaudadores de impuestos para que escucharan a Jesús y también recibieran a Jesús. Hagamos como Leví. Vamos a hablar a las personas de Jesucristo. Utilicen las redes sociales, envíenle este video, mira, vi este video, por favor escúchalo, y después que lo escuches, vamos a hablar de lo que escuchaste. Si tienes amistades y familiares que son cristianos, envíaselo para que se edifiquen, para que lean Lucas junto con nosotros y lo puedan estudiar y puedan aprender, y esto sea palabra no solamente de edificación en su vida, sino de cambio, para que cada día tú y yo seamos más como el Señor Jesucristo y menos como nosotros éramos antes.
Bueno, que el Señor les bendiga, sigan meditando en la palabra y la próxima semana nos veremos para estudiar el capítulo número 6. Hasta luego.